¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy vamos a tratar un tema, el alcoholismo. Muchas personas piensan que el alcoholismo es un vicio. La realidad es que el alcoholismo es una enfermedad y es una enfermedad muy compleja, es muy complicada. Es una enfermedad que está profundamente investigada y muy poco entendida, porque está sumamente estigmatizada. Las personas atacan a una persona que no puede dejar de tomar pensando que es una persona que no tiene fuerza de voluntad. De hecho, los alcohólicos tienen muchísima fuerza de voluntad. Simplemente que hay que comprender que esta es una enfermedad que es trifásica. Por un lado, es física, es decir, hay un disparador del cerebro de insaciabilidad. El alcohólico no puede procesar el alcohol. Entonces, cuando entra en contacto con la primera copa, se empieza a hacer como un efecto de dominó, en donde no se pueden contener, no se pueden detener, y continúan en esta carrera. Es decir, van a un restaurante, se toman un par de copas y luego siguen en la comida con más alcohol, y luego vienen digestivos y todo este tipo de... Y una persona que no tiene este problema se puede tomar un par de copas, come y luego cambia a café. Las personas que tienen un problema de alcoholismo no pueden detenerse. Es decir, físicamente la persona no está preparada, no es candidata a ingerir alcohol. Por otro lado, la enfermedad es emocional. ¿Qué quiere decir esto? Es como si el individuo tuviera una lupa en el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo siente a tope. Es una tristeza que pudiera ser una tristeza pasajera, se puede convertir en una depresión paralizante. Un éxito, una alegría, que igual puede ser una alegría momentánea, un negocio que se cierra, se convierte en una euforia descontrolada. Una ira que pudiera ser pasajera, un enojo que pudiera ser pasajero, se convierte esto en una ira descontrolada. La clásica es cuando está manejando y que alguien se le atraviesa y ya lo quiere perseguir y se quiere pelear y se quiere bajar del carro, ¿no? Es decir, es como una forma en que se potencia mucho la emoción, es decir, es como una falta de equilibrio. Y por otro lado es espiritual. Yo en este podcast y en mis publicaciones no hablo de nada religioso. De hecho, el término espiritual a mí en un momento de mi vida se me hacía un tanto complicado comprender. Y poco a poco le fui agarrando la onda. Empecé con cursos de meditación y luego ya regresé y digo regresé porque me fui a San Diego a un curso con Deepak Chopra. Lo empecé a poner en práctica y me empezó a funcionar. Entonces, ¿qué significa una enfermedad espiritual? ¿Cómo es posible que el espíritu se pueda enfermar? El alcoholismo es una enfermedad que desintegra, que aísla. ¿Qué quiere decir esto? Es como si la persona esté tomando o no, siente una desintegración, una separación de todo. Se siente separado de la familia, de los amigos, de los socios, de los negocios, de la sociedad. Se siente desintegrado y separado de sí mismo, y ciertamente se siente desintegrado con cualquier concepto que se pudiera significar como espiritual o de poder superior o de Dios, del universo. Como les digo, yo no veo nada religioso, pero se siente separado hasta de la vida misma. No se cura, progresa y eventualmente lleva a una muerte temprana. ¿Cuál es la única forma que se puede detener? Es una suspensión. Es decir, por día no se toma. Y así se la va llevando la vida, ¿no? Un paciente una vez me decía, oye, ¿cómo que no puedo tomar?
dije, pues sí, ya no puedes tomar. O sea, me estás diciendo que te pusiste hasta la madre. Hace 2 semanas te peleaste con tu novia, claramente tienes un problema. No, es que yo vengo nada más a anger management. Pero si estás tomando, es imposible que puedas administrar o puedas controlar tu enojo. O sea, no te puedo ayudar. Dijo a tomar. Pero una de las preguntas que me hizo fue, oye, bueno, no me puedes ayudar con el anger management si estoy tomando. No, le dije, porque si estás enojado es como ponerle gasolina al fuego. O sea, no puedes controlar tu enojo sin tomar. Pues cuando estás tomando, es imposible que lo puedas observar y que lo puedas detener. O sea, se te va a ir como hilo de medio. Me dijo, oye, ¿y qué voy a hacer cuando me case? Voy a ser el novio más aburrido. Le dije, vato, no tienes novia. Ya estás pensando en cuándo te vas a casar. De ahí la importancia de estar viviendo el momento y de estar viviendo solamente un día a la vez. ¿Qué quiere decir estar viviendo un día a la vez? Ni te vas a estar yendo al pasado arrepintiéndote, fíjense, dije arrepintiéndote de lo que pudiste haber hecho o lo que no pudiste haber hecho, o si tomaste malas decisiones, o si quebraste, que en mi caso pues eso es uno de los resentimientos más fuertes que he tenido. Ni te puedes ir al futuro porque el futuro es inexistente. Una vez se lo comenté esto a un amigo mío que es financiero. Me dijo, ¿cómo? O sea, yo no puedo estar pensando en el futuro. Le dije, pues no, porque no existe. Y me dice, pues sí, pero yo soy un financiero y tengo que proyectar mis finanzas. Le digo, yo estoy de acuerdo, tú puedes ver tu Excel y puedes proyectar tus finanzas, pero no te puedes ir a vivir al futuro. Porque te vas a meter en una dinámica de muchísima angustia y de puro miedo. ¿Qué quiere decir? Te vas al pasado, va a haber resentimiento, va a haber depresión. Te vas al futuro, puro miedo. Llegó a tomar. Y ahorita está a toda madre. Otro aspecto que es muy importante es el perdón. Porque el alcohólico tiende a ser una persona que es profundamente resentida, ¿no? Y es el resentimiento el que está constantemente ahí molestando. Se hace como una plaga, ¿no? El resentimiento es como una plaga que entra a un rosal y lo destroza. El resentimiento es literal, es como un ácido, ¿no? Que uno se toma. En el resentimiento es como si tú te tomaras el veneno pensando que le va a afectar a la otra persona. La otra persona a lo mejor hasta ya se murió, ni está pensando en uno, y uno está todavía fúrico por lo que piensa que le pudieron haber hecho. De ahí la importancia de poder, de alguna forma, puedas cortar el resentimiento. Una buena forma es el Ho'oponopono, que lo he platicado en otras publicaciones, lo voy a repetir, es perdóname, lo siento, gracias, te amo, para que se borre esa memoria celular, porque es tóxica, las personas se enferman, se somatiza el resentimiento, hasta en cáncer o en un infarto. La clásica es, sí puedo perdonar todo, pero esto en particular no lo voy a perdonar. Y lo más importante es que el perdón, para poder salir del resentimiento, tenemos que aprender, antes que nada, perdonarnos a nosotros mismos. Los familiares de las personas que tienen alcoholismo sufren muchísimo. Y me han preguntado qué hacer con un hijo, con una hija, o para tal caso, esposo, esposa, un familiar. Tomarlo por la fuerza y llevárselo a una clínica no se puede porque es ilegal. No sé, en otros países, en México no se puede, es ilegal. Si se queda adentro de la casa es un problema porque está tomando dentro de casa. Si se sale de la casa puede provocar un problema fuera de casa, y ahí no hay otra más que tratar de dialogar con él y decirle que se tiene que detener. No se puede forzar a nadie. Finalmente, lo más importante es que la persona entre en conciencia, pero que sea él o ella quien pide la ayuda.
porque no se le puede obligar a una persona a que deje de tomar. Pero sí es un problema familiar, porque pues es como una bomba atómica, ¿no? Un alcohólico afecta a muchísimas personas, y particularmente a las personas más allegadas. No es voluntario, no es porque quiera, es porque es una enfermedad. Y así hay que comprenderlo, así hay que entenderlo. Como les digo, hay muchísima investigación científica con respecto al problema del alcohol, pero finalmente, como es un aspecto de la mente, es muy, muy difícil de poder comprender. Mucha gente se puede compadecer de una persona que tiene cáncer, pero nadie se compadece de un borracho. Hasta aquí este podcast y nos vemos en el próximo capítulo.